Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Lo primero de todo, lo siento. Perdonadme por no subir el capítulo anterior la semana pasada porque estuve con los dioses. Tenía que hacer asunto de dioses. Lo primero, tuve que ir a una tienda de moda de Hermes para poder vestirme, hacerme algunas fotos y tal que me pidió Hermes, claro. Es uno de mis mejores amigos, entonces, ¿cómo no le voy a hacer un favor? Luego también estuve en el centro comercial del Olimpo y la verdad es que interesante. Increíble. No os voy a decir lo que hay, así que si encontráis la tienda de Hermes, como si encontráis el centro comercial del Olimpo, mandarme un mensaje directo por redes sociales, en TikTok o en Instagram, con la imagen, y me contáis qué es lo que habéis visto, ¿vale? Así que, por cierto, esas fotos que me he hecho las tengo subidas en mis redes sociales, las podéis ver perfectamente. Ahora mismo me hallo en el jardín, bueno, en una parte del inframundo que se llama el Jardín del Río Lete. Para los que no lo recordáis, o algunos que lo recordéis, básicamente el río Lete es el río en el cual vosotros, como las almas que bajáis al inframundo, bebéis de él, para poder olvidar vuestro pasado. No todo el mundo le gusta olvidar su pasado porque hay gente que, bueno, ha tenido una vida de mierda y la quiere olvidar. Hay gente que también ha vivido una vida exitosa como héroe, como rey o lo que sea, y a lo mejor la quiere recordar, pero también estar aquí en el inframundo y estar recordando tu pasado todo el rato tiene que ser un poco... No me sale ni la palabra, sinceramente. Pero bueno, ¿queréis ver el río Lete? Este es el jardín del río Lete, ¿vale? Y aquí lo tenéis. Bueno, nada. Un río más. A ver, no todas las partes del inframundo son tenebrosas, oscuras, con fuego y... ¿vale? Así que nada, en el anterior capítulo que os estuve contando, sí, la gran guerra de la titanomaquia, cómo lucharon primos contra primos, hermanos contra hermanos, cómo algunos titanes se fueron al bando de los dioses, como Prometeo y Epimeteo. Prometeo, aparte de tener un papel muy importante en la historia futura, podía ver el futuro. Valga la redundancia. Y Epimeteo, que era su hermano, podía ver el pasado. Tampoco le sirvió mucho la guerra, pero bueno, se aprovechó y dijo, ya que mi hermano Prometeo puede ver el futuro y se ha aliado con los dioses, pues entonces vamos a ser listos y vamos a irnos con los dioses. Así que, bueno, ahora mismo en este capítulo seguramente os cuente el cómo se creó el Olimpo. No el Olimpo como en sí, o sea, a ver, para que me entendáis, el Olimpo... me refiero al palacio, ¿vale? Porque existía el monte Olimpo, bueno, existe el monte Olimpo y el monte Otris, ¿vale? Que es el monte donde estaba Cronos. Entonces, Cronos en el monte Otris edificó un palacio, bueno, ¿lo edificó él? No, sino básicamente lo hicieron los cíclopes. Y Zeus en el monte Olimpo hizo básicamente lo mismo, uno enfrente del otro, para no alejarse mucho de sus padres, sí, por si acaso necesitaban un tupper para comer y esas cosas, como se hace ahora normalmente, ¿no? Es decir, papá y mamá están cerca, entonces es como decir, oye, ¿me podéis lavar la ropa? Oye, ¿me podéis hacer la comida? Así que, pero creced y hacedla vosotros. Bueno, conclusión. En este capítulo os voy a contar cómo se edificó el monte Olimpo, cómo se pusieron las sillas de los 12 dioses, quiénes son los 12 dioses del Olimpo y... cómo llegó todo y cómo se desarrolló para la gran boda griega, la gran boda entre Zeus y Hera, sí, y entre medias los amoríos de Zeus. Así que quedaos, sentaos y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Pues empecemos con el nuevo capítulo, los 12 dioses olímpicos, sí. Aquí está. Así que bueno, ya os enseñaré por mis redes sociales mi libro alguna vez. Bueno, pues empecemos. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Vale, aquí. Tras haber traído Hades a su padre Cronos encadenado frente a su hermano Zeus, sí, porque Zeus no se iba a mover de su piedra, como estoy yo aquí sentado, le dijo, tráeme a tu padre encadenadito, me lo traes aquí, que quiero hablar con él. Y coges a todos tus hermanos y a todas tus hermanas, los reúnes y los traes aquí porque vamos a hablar con nuestro padre. Sí, y así fue, básicamente. Todos los hermanos y hermanas se reunieron para escuchar lo que su hermano, el Salvador, tenía que decir. Zeus, el más pequeño de todos, el que más mandaba, increíble. ¿A algunos en vuestra familia os ha pasado? Yo por suerte soy hijo único. Entonces, no tengo ese problema. Hermanos y hermanas, he aquí a vuestro carcelero, el que no os dejó disfrutar de vuestra vida, el que por miedo os engulló. Cronos
Con una mirada de desprecio le contestó: Crónida. Sí, así es como le llamaban a Zeus. Los demás también se llamaban Crónidas porque eran hijos de Cronos. En la antigua Grecia básicamente se le denominaba a una persona también con el diminutivo. No sé, corregidme cómo se llama porque ahora mismo no me acuerdo, pero se le solía llamar como su padre, ¿no? Por ejemplo, a Aquiles se le llamaba el Pélida por su padre Peleo. Ahí algunos estaban orgullosos de recibir ese tipo de nombre, aunque querían labrar el suyo propio, pero a Zeus le tocaba un poco lo que viene siendo la bolsa, porque no le gustaba que le llamasen Crónida. Así que era una forma de burlarse de él. Así que le dijo: Crónida, te crees mejor que yo, pero en algún momento caerás y seguramente uno de tus hijos te destronará. Toma ya, para sorpresa de nadie, la misma profecía que le dijo Urano a Cronos. Estaba muy de moda, ¿eh? O sea, todos los dioses inmortales tenían miedo de que sus hijos le fueran a destronar. Claro, eran inmortales y ellos querían gobernar por toda la eternidad. Pero también a los mortales, como vosotros, tanto reyes y tal, les gustaba tener herederos, pero es que hay algunos que no les gustaba tener esos herederos para que fueran otra vez reyes. No sé por qué, no lo entiendo, sinceramente. Si tuviese hijos, o a lo mejor los tengo, me gustaría que heredaran lo que yo tengo. Hombre, pero bueno, en fin. Zeus encargó a los hecatónquiros llevar presos a todos los titanes a las profundidades del Tártaro. Bueno, no a todos los titanes, sino a todos los que lucharon contra ellos, ¿vale? Porque Prometeo y Epimeteo, como os he contado antes, no les pasó nada. Y algunos titanes que no se metieron en la guerra tampoco les pasó nada, ¿vale? Pero sí, llamó a todos los hecatónquiros, que tenían 50 cabezas y 100 brazos y 2 grandes piernas, ¿sabes?, para encarcelarlos. Entonces, para los que por suerte no hayáis bajado allí, básicamente, el Tártaro o sea, mira, es tan oscuro que ni siquiera se puede iluminar con el fuego del Olimpo. Y hace muchísimo frío. ¿Os pensáis que es todo fuego, todo maldad y tal? No, no, no. Es todo oscuridad, todo frío. Y, sinceramente, no se escucha absolutamente nada. Y me sorprende, porque hay un montón de seres y de almas allí abajo. Pero es o porque el carcelero del Tártaro lo hace muy bien y manda a callar a todo el mundo, o porque, no sé, todavía no he encontrado el sentido ni nada, ni el significado. Así que bueno, obviamente los titanes no participaron en la guerra, obviamente los titanes que no participaron en la guerra no fueron castigados, como ya os he dicho antes. Y ahora Zeus tenía que tomar la decisión de construir la morada de los dioses, por lo que le pidió el favor a los cíclopes, que eran grandes herreros y grandes constructores, para que empezaran a construir los edificios en el Monte Olimpo, ¿vale? Es decir, que antiguamente el Monte Olimpo era todo muy diáfano. Sí, era blanco y pulido, y con toques dorados que imitaban los rayos de Zeus. Aunque parece que ahora han contratado a un buen diseñador de interiores, porque cada habitación está, ¿cómo os digo yo? Está decorada a gusto de cada dios o persona que vive allí. Básicamente, por ejemplo, la habitación de Hércules, que he entrado, en toda la pared es un gran mural de los 12 trabajos que hizo. Y es una pasada, o sea, increíble. O sea, el mural que tiene con la hidra de Lerna, joyita. Bueno, y el del león de Nemea. ¡Uf! Por favor. Se ve como Hércules está así intentando protegerse del bocado del león de Nemea, y el león súper grande, o sea, no sé, un pedazo de bicho increíble. Pero bueno, cuando todo estuvo listo, alguien propuso que el mundo tenía que ser dividido y tener a un encargado. Básicamente el cielo, el mar y el inframundo, porque eran las 3 partes principales de la Tierra. Atlas, que aún seguía encadenado al Monte Olimpo, dijo: ¿vas a ser capaz de repartir el mundo, Crónida? Y sí, esto a Zeus le estaba tocando un poquito los huevos, sí. Porque Atlas, aparte de ser el titán que más por saco dio en la guerra y más golpes cruzó con Zeus, él estaba encadenado al Monte Olimpo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que le seguía gustando tocarle un poco las narices a Zeus. Entonces le dijo eso. Y Zeus le miró con una cara un poco de: cállate la boca, cállese señora, porque me estás tocando un poco las narices. Pero pensó sus palabras y le dijo: el azar decidirá el destino de la Tierra. Y cogió 3 simples piedras,
sí, las que encontró por ahí, y las transformó en piedras preciosas. ¿Qué piedras exactamente? El zafiro representaba el mar. ¿Por qué? Por su color azul, ¿vale? Luego, el rubí, el inframundo, por su color rojo, por todo el fuego del inframundo. Y el diamante, al cielo, por ser tan pulido, blanco y brillante. Y sí, fue Zeus el fundador de estas piedras preciosas. Las metió en una bolsa y llamó a sus hermanos, Hades y Poseidón. Sí, con sus hermanas ni contó. Pienso realmente que a lo mejor si sus hermanas hubiesen reinado en el Olimpo de cierta manera, no como Zeus, a lo mejor el mundo sería un poco más justo. O no, quién sabe. ¿Vosotros qué opináis? Dejármelo en la caja de los comentarios. Pero bueno, también la suerte que tuvieron las hermanas de no haber reinado en el cielo, en el mar o en el inframundo es que podían hacer lo que les diese la gana y no estaban encadenadas a un sitio, porque Zeus estaba encadenado al cielo realmente. Siempre iba a tener que ser el rey del cielo, Poseidón el rey del mar y Hades el rey del inframundo, ¿vale? Pero bueno, os voy a decir cómo se desencadenó todo esto. Atlas, al ver el gesto de Zeus, se sintió un poco picado, porque no se esperaba que el Crónida fuera a repartir su reino, así que se le ocurrió una nueva idea. Como siempre, siendo un bocazas. Oye, Crónida, obviamente todos saben que te vas a quedar el cielo, por lo tanto, meter la mano y elegir sacar una piedra al azar no tiene gracia, ¿no? ¿Qué propones, Atlas?, le dijo Zeus. Tan solo digo que si te toca el inframundo tendrás que quedarte allí, para siempre, y no podrás salir por mucho tiempo al mundo mortal. ¡Wow! Claro, todos se quedaron... ¿Cómo? ¿Perdón? O sea, ¿por qué el inframundo? ¿Por qué el inframundo y por qué no el cielo? Pues... no sé. A ver, el inframundo realmente no está tan mal cuando estás aquí, pero supongo que Zeus, al querer tener su... se está viendo un poco raro, ¿no? Bueno. Se me ve muy oscuro. Claro, se me ve muy oscuro, porque esto de haber cogido tanto moreno en el mundo mortal, vamos a ponernos en otro sitio ahora mismo y ahora nos cambiamos. Bueno, ¿por dónde iba? Es que aquí también el sol... no ves cómo pega. Vale, sí. Atlas le había dicho básicamente a Zeus que si le tocaba la piedra rubí, la roja, tenía que quedarse en el inframundo, pero para siempre, y solamente podría salir por unas cuantas horas, por un tiempo determinado. Para sorpresa de todos los dioses aceptaron. ¿Por qué? No entiendo el por qué, sinceramente. Yo solamente os cuento lo que os sé y lo que me han contado, así que no tengo ni idea. Pero claro, Zeus aceptó, y más bien por su exceso de seguridad, porque todos sus hermanos les gustó la idea de echarlo a suertes, estaba claro. No porque Zeus hubiera salvado a todos sus hermanos, ellos iban a decir, ya está, nuestro salvador, el rey de todos. No, hay que merecerse el puesto, también te digo. Aunque Zeus se lo merecía un poco, pero bueno. En fin, también tengo que deciros que Zeus es muy listo y no iba a dejar al azar el reinado del cielo, estaba claro. Porque, ¿quién fue el que cogió las piedras? Zeus. ¿Quién fue el que tuvo la idea de que todo se repartiera al azar? Zeus. ¿Y quién convirtió las piedras normales en piedras preciosas? Zeus, sí, Zeus. Así que al abrir cada uno sus manos, vieron lo que les había tocado a cada uno. Y como era obvio, a Zeus le tocó el diamante, a Poseidón el zafiro y a Hades el rubí. Sí, Zeus lo eligió básicamente así. Así que Zeus sabía a quién darle cada lugar, porque con sus hermanas hizo lo mismo, pero con un problema añadido fue la apuesta con Atlas, ¿vale? O sea, Zeus sabía a quién darle cada lugar, porque con sus hermanas hizo lo mismo, pero como problema añadido fue la apuesta con Atlas. Zeus ya sabía a quién le iba a dar cada lugar. Poseidón, ya que podría controlar el agua y esas cosas, le iba a dar el océano. Y Hades, que básicamente controla las tinieblas, es un poco lúgubre y todas esas cosas, y le gusta un poco el fuego, pues le iba a dar el inframundo. Pero no como castigo, obviamente. Era como decir, bueno, vas a ser el señor de aquí abajo, pero iba a poder salir. Pero por la apuesta de Atlas y encima todos aceptar, pues al final Hades se quedó en el inframundo y puede salir escasos momentos. Lo justito como para
secuestrar a Perséfone? Ya os contaré esa historia más adelante. Atlas tenía una cara, sí, un poco de pardillo, increíble. Se pensó que Zeus iba a dejar a todo al azar y para su sorpresa recibió el peor de los castigos. Bueno, Atlas, ya está todo decidido y repartido. Era la diosa del matrimonio, la familia y las mujeres. Deméter, la de la agricultura, la cosecha y la fertilidad de la tierra. Hestia, la diosa del hogar y la familia. Poseidón, dios del mar. Hades, dios del inframundo y de los muertos, con todo lo que conlleva. Y para ti, gran tocanarices, vas a tener un gran cometido, el de sujetar el cielo. Siempre se ha querido separar el cielo de la tierra, pero gracias a ti, todo va a quedar unido. Imaginaos a Atlas sujetando el culo de Urano. Madre mía, de verdad. Increíble, una obra de arte, aunque vosotros lo soléis representar más bien sujetando el gran globo terráqueo, ¿vale? Porque tener la imagen de Atlas sujetando el gran culo de Urano, ¿sabes? Me imagino a Urano en plan de, ¡oh, Jesús! Y el otro así, por favor, no te cagues encima. Madre mía, estoy delirando hoy. Bueno, la cosa es que tras haber repartido el mundo y haber dado tareas a todos, os estaréis preguntando dónde estaría Afrodita y cuál sería su cometido, porque Afrodita no era hija de Cronos, era hija de Urano. Entonces, por así decirlo, era hermana de Cronos a la misma vez, ¿vale? Y tía de los dioses olímpicos. Pero bueno, se la considera diosa olímpica. Y Zeus sabía la pasión que provocaba Afrodita y la inigualable belleza, por lo que, basándose en el poder primario que unió a sus abuelos, a Gea y a Urano, unidos por Eros, la definió como la diosa de la pasión, de la belleza y el amor. Así que os voy a contar un secreto. ¿Por qué Afrodita levanta tantas pasiones? ¿Por qué Afrodita es tan bella, tan hermosa para todo el mundo sin excepción, hasta para el mismísimo Zeus, aunque Zeus no se liase con ella ni tuviese ningún rollo, sinceramente porque le tenía miedo, y estar enganchado a ella, o sea, estaría enganchado por toda la eternidad, y eso a Zeus no le gusta. Zeus le gusta ir de flor en flor, eso está claro. Pues el secreto de Afrodita es que depende de quién la mire, será de una forma u otra. Es decir, la belleza es relativa. A mí me puede parecer muy bonito este árbol, pero a lo mejor para ti no te parece para nada bonito, ¿no? Pero Afrodita, sin embargo, según cómo te guste ese tipo de persona, puede ser moreno, rubio, pelirroja, castaña, ojos verdes, ojos azules, como sea. Así es como vas a ver a Afrodita. Ese es su gran poder, que tú realmente la ves en función de lo que a ti te parezca bello. Por lo tanto, y por eso, Afrodita le gusta a todo el mundo y enamora a todo el mundo y levanta ese tipo de pasiones. Pero no todo el mundo puede estar con Afrodita, está claro. Afrodita ve a la gente según es y no se enamora de cualquiera. Ahora diréis, ya tenemos los 7 dioses olímpicos, pero recordad que Hades no podría salir del inframundo, ¿sí? Por lo que no tuvo un asiento en el Olimpo, así que a Hades esto le jodió que flipas, pero no le echó la culpa a Zeus, bueno, por lo menos de momento, hasta que se enteró de lo que realmente hizo Zeus. Pero como curiosidad, os tengo que decir que Hades, en la mitología romana, se llama Plutón. Sí, los romanos básicamente decidieron copiar en el examen. Me dijeron, no te copies mucho porque si no se va a dar cuenta. Y dijeron, no, bueno, no te preocupes, solamente vamos a cambiar un poquito las cosas. Sí, y lo único que cambiaron fueron los nombres, porque todos los mitos y todas las historias son exactamente iguales. Habrá algunas, sí, entre comillas, que se diferencie de la mitología griega, pero básicamente son los mismos. Pero lo que os quería decir es que Plutón, creo recordar que desde el año 2006 terrestre ya no se le considera planeta. Como a Hades no se le considera dios olímpico. Así que, ¿casualidad? No lo creo. Por lo tanto, tenemos 6 dioses olímpicos y nos faltan otros 6. Y de eso se iba a encargar Zeus porque, como ya sabéis, se le da muy bien hacer bebés. Y también te digo, hay una curiosidad que según un filósofo llamado Hesíodo, Afrodita nació de la espuma del mar, de la que cayó de Urano.
de los huevos de Urano. Y según Homero, era hija de Zeus y Dione. Pero bueno, al fin y al cabo, elegid la historia que queráis, y si no, algún día pues intento buscar a Afrodita, os la traigo aquí al podcast y que os cuente ella realmente cómo nació, básicamente. Zeus necesitaba a una reina, porque como decía la frase, tú no puedes ser rey si no tienes la reina. Bueno, sí, en conclusión, que se me va la cabeza. Tenía que tener una reina con la que poder gobernar el Olimpo. Él ya se había fijado en varias diosas, titánides y ninfas, como por ejemplo Mnemosine, que ya os conté que tuvo a las musas. Luego cogió a Eurínome por banda y tuvo a las tres Gracias, que cada una representa la gracia, la alegría y la belleza, y están asociadas a la fertilidad. Sus nombres: Aglae, que es belleza, Eufrósine, que es el júbilo, y Talia, que es la belleza. Estos sí que son nombres con facilidad de pronunciación, la verdad. Me los he tenido que apuntar porque de cabeza ya ni me acordaba. Luego probó con Temis y tuvo a las Horas y a las Moiras, que son las que controlaban los hilos del destino. Qué casualidad que Zeus, dios todopoderoso del mundo, tuviese a las Moiras, ¿no?, que controlaban los hilos del destino. Casualidad no lo creo. A veces a las Moiras se les suele confundir con las Grallas, que son las que comparten un ojo y un diente. Sí, algo bastante asqueroso, sinceramente. Son muy majas, sí, pero un poco asqueroso compartir el mismo ojo y el mismo diente. Pero sí, la culpa de esto la tienen las adaptaciones fílmicas de los tiempos modernos, pero aún así Zeus no se quedaba satisfecho. Fíjate que se acostaba con quien le diese la gana, realmente con quien le diese la gana, porque a veces no pedía ni permiso, y siempre quería lo que no podía tener. Así que un día, andando por su loft llamado Olimpo, vio a su hermana Hera y quiso seducirla. Uf, increíble. Seguramente la vio y dijo: uf, una hermana, qué bueno. De verdad que este Zeus es increíble. Ay, intentó seducirla, pero Hera no estaba muy a favor, ya que no le gustaba mucho eso de que Zeus fuera un picaflor y si cabalga mejor. Ya sabéis que ella representaba el matrimonio y se casaba por fidelidad al matrimonio, por lo que le rechazó en innumerables ocasiones, hasta que a Zeus se le ocurrió transformarse en un ave que ya sabía que a Hera le encantaban, ¿sí? Por lo que un día, en el que la diosa estaba junto a un arroyo, Zeus se transformó en un cuco. Y si os preguntáis por qué en un cuco, os voy a contar su historia. El cuco es un ave un poco cabrona y también muy lista. Es decir, el cuco lo que hace cuando la hembra se queda embarazada, va a otro de los nidos de otro de los pájaros y deja su huevo en el mismo nido, con los demás huevos del otro pájaro. Entonces lo que provoca es que el pájaro, que vuelve a su nido, empieza a alimentar a sus crías y también empieza a alimentar a la cría del cuco. Y básicamente porque el pájaro, podrías decir, joder, ¿por qué no distingue en plan a sus crías de otra cría de pájaro? No sé, los animales a veces son así y la empiezan a alimentar. ¿Y qué es lo que hace la cría del cuco? Cuando empieza a crecer, empieza a echar a las demás crías del nido y las acaba matando, básicamente. Y al final ese pájaro acaba alimentando a una cría de otro pájaro y al final así se desarrolla el cuco. Entonces Zeus pues hizo eso, se transformó en cuco, se acercó a la diosa Hera, así como, ¡ay, por favor, necesito mimitos, tal, no sé qué! Y Hera, pues inocente de ella, le acabó dando un beso. Y de repente, ¡boom!, Zeus apareció. Sí, le había dado un beso a Zeus. ¿Y qué pasa? Que para Hera eso ya significaba que tenía que casarse con él, que tenía como un compromiso con él. Porque Hera no se había besado con nadie y no había estado absolutamente con nadie y creo que tampoco tenía pensamiento de estar con nadie. Pero Zeus la engañó y al fin y al cabo tuvo que casarse con él. Sí, en otras versiones se dice que Zeus no estaba muy enamorado de ella y Hera iba detrás de él y ella se acabó convirtiendo en pájaro, tal, o sea, como que la versión es al revés. Pero creo, por cómo conozco un poco a los dioses, que realmente la historia fue así, de que Zeus se transformó en cuco y engañó a Hera. Así que la cara de Hera tuvo que ser como la del cuadro del grito de Edvard Munch.
Sí, también me gusta mucho el arte que tienen los humanos. Hay otras versiones en las que se dice que la diosa Hera quien quería seducir a Zeus. Pero bueno, ya os lo he contado antes. Así que como consecuencia de este acto, como os he dicho antes, Hera tuvo que aceptar casarse con su hermano Zeus. Otro incesto. Y acabamos de empezar las historias de mitología griega. Madre mía, de verdad. Al final voy a hacer un contador por aquí de cuántos incestos hay en la mitología griega. Hera le dejó claro que le tenía que ser fiel. ¡Ja! Fiel, Zeus a Hera. ¡Wow! ¡Qué inocente de ella! Y Zeus le prometió varias veces que ella sería la única mujer de su eterna vida. Sí, ya. Pasados los días, Hera supo que estaba embarazada, pero tenía miedo de que el primer hijo con Zeus no fuera perfecto. A ver, perfecto estilo Dios. Por lo que, en el momento del parto, se escondió para tenerlo sola. Y en cuanto ese bebé divino nació, Hera lo cogió en brazos. Y en cuanto lo vio, no fue de su agrado. No. ¿El por qué? No lo sabemos. Pero ponerle presión de estándares de belleza a un bebé, nada más nacer, hay que tener narices. Madre mía, de verdad. Aunque, también pensándolo bien, tener un hijo con tu propio hermano, mezclar tu sangre, aunque sea divina, a lo mejor por lo que sea no te sale bien. ¿Vale? Creo que en la historia de la humanidad se han mezclado hermanos con hermanos y al final la sangre, pues como que, no sé, la sangre tiene que fluir entre diferentes genes, o sea, no puede ser del mismo gen, de la misma familia, al final, pues pasan estas cosas. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y qué hizo Hera? ¿Se quedó al niño o lo despreció? Pues sí, lo despreció, lo cogió y se hizo a tomar por saco, Monte Olimpo abajo, increíble, y sin ningún remordimiento. Que no os creáis que se puso a llorar o lo que sea, sino básicamente cogió y le dijo adiós. Porque claro, si Zeus veía que el primer hijo que iba a tener con Hera era feo, ¿vale? O no era de los estándares de belleza de dios olímpico, pues la iba a rechazar, no iba a querer estar con ella, no iba a casarse con ella y al final iba a estar mal. Así que sí, lo tiró, ¿vale? Y vosotros os quedaréis en plan de... ¿Cómo? Sí, sí. Una madre ejemplar, la verdad. Así que esto a la diosa no le causó ningún tipo de remordimiento, por lo que al cabo de unos días volvió a quedarse embarazada y esta vez, por suerte, salió perfecto. Claro, aquí los dioses se acostaban y tenían relaciones sexuales increíblemente, pero vamos, día tras día y sobre todo Zeus. Zeus es que la cogió con ganas y dijo, aquí pam, 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 pam. O sea, yo creo que no sé si realmente Zeus llegó a enterarse de que Hera estaba embarazada, sinceramente. Pero bueno, ese niño que nació fue perfecto y este niño se llamó Ares, el dios de la guerra, otro olímpico más. Y ya volvían a ser 7 olímpicos, ¿vale? Que 7 es el número de la suerte. Y diréis, ¿por qué se le denominó a Ares el dios de la guerra? Pues porque básicamente cuando nació daba mucha guerra, sí, tenía muchas discusiones. He de deciros que las divinidades / seres mitológicos crecen y se desarrollan a un ritmo frenético, por lo que Ares en cuestión de días ya era un joven adulto, con un temperamento bastante fuerte y siempre tenía discusiones con su madre, ya que con su padre no podría tenerlos porque Zeus pasaba de él. Otro hijo más, literal, claro. Zeus ya en esta época había tenido... pues ni me acuerdo la cantidad de niños, si queréis contarlos, pero claro, Ares era otro niño más, sinceramente. Pero hubo un momento en el cual Ares vio a Afrodita por los pasillos del Olimpo y se quedó enamorado de ella. Sí, pero ojo, que ella también se quedó enamorada de él, porque claro, a Afrodita básicamente le gustan los hombres difíciles de gestionar. Y empezaron a demostrarse su amor por todos los rincones. Eran y son un poco pesados, según me ha contado Hermes, siempre y cuando Afrodita no estuviera con otro. Pero eso ya os lo contaré más adelante. Bueno, y llegado el día, todos los dioses y diosas y seres mitológicos recibieron la gran invitación a la gran boda de Zeus y Hera. Y nadie... digo, nadie fue capaz de rechazar la invitación, a excepción de una persona por su cansancio, que ya os lo contaré en el próximo episodio. Sí, pero antes de irme, os voy a hacer esta pregunta.
¿Creéis que Zeus le fue fiel a Hera antes de casarse con ella? Dejádmelo en la caja de los comentarios. Así que hasta aquí el cuarto capítulo de la gran historia de la mitología griega. En el siguiente capítulo os contaré cómo se desarrolló toda la boda de Zeus y Hera y de cómo una persona acabó convirtiéndose en reptil por no asistir a la boda. Así que muy pronto os veo en otro capítulo más de Historias del Elíseo. Hasta pronto.